Pocas historias despiertan tanto fascinación y admiración como la saga épica de David y Goliat. En un campo de batalla donde el tamaño, la fuerza y la experiencia parecían ser los únicos factores determinantes, David, un joven pastor de Israel, se atrevió a desafiar las probabilidades y enfrentar al gigante guerrero de los filisteos, Goliat. El enfrentamiento no se limitó solo a la brutalidad física, sino que también simbolizó un conflicto entre coraje y miedo, entre fe e incredulidad. Esta es una historia que trasciende las fronteras del tiempo y la cultura, una lección atemporal sobre la importancia de la determinación, la astucia y, sobre todo, la confianza inquebrantable en el Dios Todopoderoso. En esta narrativa, profundizaremos en las profundidades de este enfrentamiento legendario, desentrañando sus misterios y extrayendo las valiosas lecciones que resuenan a través de los siglos. En los registros del Antiguo Testamento, se desarrolla una batalla de significancia sin paralelos, no entre poderosas legiones, sino entre dos individuos. Este enfrentamiento monumental tiene lugar en el Valle de Elá, un escenario grabado en la historia por el enfrentamiento entre David y Goliat. El monarca reinante, Saúl, se encuentra en desfavor divino, preparando el escenario para la entrada de David en la escena. Conforme el relato se desenrolla, la realeza de Saúl es rechazada por lo divino, dejando un vacío por llenar. Samuel, el profeta, se embarca en una jornada a la casa de Jesé, padre de David, con la misión de ungir a un nuevo rey. La búsqueda de un sucesor digno se desenrolla, pero ninguno de los hijos de Jesé cumple con los criterios divinos. Sin embargo, el Señor le dijo a Samuel: «No te fijes en su apariencia ni en la altura de su estatura, porque yo lo he rechazado, porque el Señor no ve como el hombre, pues el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón». 1 Samuel 16:7. Solo al convocar al hijo más joven, David, de los campos, la elección de Dios se vuelve evidente. Los archienemigos de Israel, los filisteos, emergen como enemigos formidables una vez más. A pesar de una derrota reciente, los filisteos resurgen descendiendo sobre las tierras de los israelitas y reclamando su dominio. El campo de batalla cambia a un territorio disputado en Judá, donde las fuerzas filisteas se reúnen en Socó, enfrentando a los israelitas en el Valle de Elá. El Valle de Elá se extiende ancho, similar a un gran cañón, con colinas imponentes a ambos lados. Los filisteos toman una de las colinas mientras que los israelitas sostienen la otra, con el valle como escenario de la gran confrontación. Una escena dramática se despliega mientras dos ejércitos se mantienen separados por este abismo natural. Entra en escena nuestros protagonistas centrales, Goliat, un coloso vivo, y David, un humilde pastor. La descripción de Goliat bordea lo fantástico con su estatura imponente, alrededor de 9 pies y 9 pulgadas, una figura temible acompañada de una armadura reluciente. Sin embargo, el corazón de la historia reside en más que su tamaño. Reside en la audacia de un joven pastor que se atreve a desafiar a este gigante. La formidable habilidad de Goliat va más allá de su estatura, adornado con armadura de bronce y empuñando armas de inmenso poder, se presenta como una personificación de la fuerza. Un yelmo de bronce corona su cabeza y una vestimenta de escamas cubre su cuerpo, pesando impresionantes 5,000 siclos. Cada paso suyo resuena con las trebas de bronce y en su espalda descansa una lanza de bronce, alta como el telar de un tejedor, con una punta de hierro que pesa 600 siclos. Un portador de escudo abre camino delante de él. El escenario está preparado, los personajes definidos. Un enfrentamiento monumental se avecina en el Valle de Elá. La personificación de la fuerza confronta al humilde pastor David, armado no con estatura física,
sino con una fe inquebrantable y determinación firme, mientras la atención aumenta y el valle retiene la respiración. La saga de David y Goliat avanza hacia un clímax extraordinario destinado a ser grabado en las páginas de la historia. El relato de 1 Samuel 17, versículos 5 a 7, relata que él estaba vestido con lo que podríamos llamar un jubón de malla. Los filisteos se preparaban para el combate, usando una especie de ropa interna amplia similar a una lona con anillos de bronce superpuestos. Esta malla de metal cubría y protegía al usuario de las armas enemigas desde los hombros hasta las rodillas. Una armadura corporal de este tipo y tamaño pesaba 5,000 siclos de bronce, equivalente a 175 a 200 libras según los estándares modernos. Solo la malla de metal formaba parte de la armadura. Sus lanzas solas pesaban 600 siclos de hierro, alrededor de 20 a 25 libras. Según el relato, también tenía un portador de escudo que marchaba delante de él. La palabra hebrea usada aquí se refiere al mayor escudo de batalla del tamaño de un hombre adulto, claramente diseñado para proteger su cuerpo contra flechas enemigas. Además de la armadura corporal, Goliat tenía un escudo del tamaño de un hombre para defensa adicional. Sin duda, las probabilidades estaban en contra de cualquiera lo suficientemente tonto como para enfrentarlo en batalla. Observa lo que este guerrero gigante hizo. Goliat se puso de pie y gritó a las filas de Israel: ¿por qué salen y se alinean para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y ustedes no son los siervos de Saúl? Escojan a un hombre y mándenlo para que venga a pelear conmigo. Si él es capaz de luchar y matarme, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. 1 Samuel 17, versículos 8 y 9. Goliat sugirió una estrategia popular en la civilización oriental, es decir, un combate representativo o un conflicto uno contra uno. Él sería el representante del ejército filisteo, mientras que la elección de Israel sería el representante del ejército israelita. Quien ganara determinaría la victoria de todo su ejército, y quien perdiera resultaría en la derrota de todo su ejército. No había razón para que todo su ejército estuviera involucrado en esto. Basta con enviar al combatiente y yo lo enfrentaré. Yo soy el campeón, yo soy el más grande. Goliat no hizo este desafío una vez y luego se fue. Su desafío continuó por 40 días. Por 40 días, los filisteos se presentaron todas las mañanas y noches, permaneciendo firmes allí. 1 Samuel 17, versículo 16. Durante más de un mes, marchó allí todas las mañanas y noches, ostentando su tamaño y fuerza, desafiando a alguien a enfrentarse a él. Mientras tanto, en las montañas de Judá, en la pequeña ciudad de Belén, un joven llamado David cuidaba las ovejas de su padre. Era demasiado joven para servir en el ejército. De hecho, David probablemente no tenía conciencia de lo que estaba sucediendo en el conflicto entre israelitas y filisteos. El conflicto entre israelitas y filisteos continuaba. Es posible que David ni siquiera hubiera oído hablar de Goliat. Su única información era que sus 3 hermanos mayores estaban sirviendo en el ejército de Saúl. Por otro lado, el padre de David estaba preocupado por sus 3 hijos mayores. Jesé estaba envejeciendo y probablemente no podría completar la jornada por las montañas solo. Entonces llamó a su hijo menor y le dijo: David, quiero que hagas un favor por mí. Lleva esta comida a tus hermanos. Son granos tostados y estos 10 panes. Ve al campamento para ver cómo están tus hermanos. Lleva también estos 10 pedazos de queso al comandante de la milicia y trae noticias de ellos.
1 Samuel 17, versículos 17 y 18. David no tenía la intención de luchar. Su padre acababa de enviarlo para llevar un poco de comida a sus hermanos y para mostrar que estaba preocupado por ellos. El sol salió como cualquier otra mañana tanto para David como para Goliat. Ese día, David se levantó temprano por la mañana y hizo exactamente lo que su padre le había aconsejado. Dejó su rebaño de ovejas con otro pastor y se dirigió al campamento israelita. Cuando se acercó a las fronteras del campamento, se dio cuenta de que las tropas se estaban preparando para la batalla y escuchó los gritos de guerra. Solo quería observar y ver qué estaba sucediendo. Entonces, David se apresuró hacia la línea de combate e ingresó para saludar a sus hermanos, dejando su equipaje bajo el cuidado del encargado de las provisiones. David dejó sus cosas con el responsable del suministro, corrió hacia las líneas de batalla y preguntó a sus hermanos cómo estaban mientras conversaba con ellos. Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de sus líneas y pronunció su desafío habitual. David lo escuchó por primera vez. Considera la situación. David está allí, conversando con sus 3 hermanos, cuando se escucha un grito alto del otro lado del valle. De repente, todos a su alrededor corren hacia atrás y se esconden dentro de sus tiendas. Todos los hombres de Israel, al ver al hombre, huyen de él y se llenan de un profundo temor. 1 Samuel 17, versículo 24. Recuerda que David nunca había visto ni oído hablar de este desafío del gigante de Gat. Él ve a un hombre gigante, cubierto de armadura, profiriendo amenazas, desafiando al Dios de Israel y mirando el campo de batalla. Esto enfureció a David. Recuerda, ahora este es el 41º día en que los israelitas están enfrentando a Goliat, pero es la primera vez que esto ocurre con David. Entonces David se dirigió a los hombres que estaban cerca de él y preguntó: ¿qué se le dará al hombre que mate a este filisteo y quite la afrenta de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios vivo? El pueblo le respondió según la recompensa que se le había prometido, diciendo: así se hará con el hombre que lo mate. 1 Samuel 17, versículos 26 y 27. Saúl había elaborado un plan para incitar a la muerte del gigante. El problema era que él era el único hombre en el campamento de Israel capaz de enfrentar a Goliat. Él era más alto que todos los demás y líder del pueblo. Saúl elaboró una estrategia que idealmente traería a otra persona para la lucha. Prometió al hombre que matara a Goliat una gran recompensa, además de la mano de su hija en matrimonio y la exención de pagar impuestos sobre la casa de su padre. Una novia, vasta riqueza y una vida libre de impuestos no suenan tan mal, ¿verdad? Aún así, eso no fue suficiente para conseguir un voluntario. Las personas en la vecindad inmediata de David lo informaron sobre la estrategia de incentivo que incluía varias motivaciones externas. Cuando Eliab, el hermano mayor de David, escuchó a David hablando con los hombres, se enfureció con él y le preguntó: ¿por qué has bajado acá y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu arrogancia y la maldad de tu corazón. Solo has venido para ver la batalla. 1 Samuel 17, 28, 29. Eliab es el hijo de Isaí que entró por primera vez en la casa y Samuel pensó: seguramente este es el rey. Pero Dios le dijo: no es este. 1 Samuel 16, 6. Más tarde, Eliab estaba allí cuando se derramó el cuerno de aceite sobre la cabeza de David. El hermano mayor vio al hermano menor ser elegido como rey.
El más joven fue bendecido por encima del mayor. Él le dijo a David: ¿Por qué has venido de verdad? 1 Samuel 17:28. En otras palabras, él atacó el motivo de David. ¿Por qué te has mostrado aquí? Después de responder, David lo ignoró y se alejó. David sabía con quién luchar y a quién dejar en paz. Entonces David encontró al rey Saúl y dijo: Que no desmaye el corazón de nadie por causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. 1 Samuel 17:32. Saúl respondió: No puedes ir a pelear contra este filisteo, pues eres joven, y él, desde su juventud, es hombre de guerra. 1 Samuel 17:33. Pero David dijo a Saúl: Tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero del hato, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fue tu siervo quien mató tanto al león como al oso. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, ya que ha desafiado a los escuadrones del Dios vivo. El Señor me libró de las garras del león y del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 17:34-37. Entonces Saúl dijo a David: Ve, y el Señor esté contigo. Y Saúl vistió a David con su ropa, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y lo armó con una coraza. David ciñó su espada sobre su ropa, y trató de andar, pues no estaba acostumbrado a ellas. Y dijo David a Saúl: No puedo andar con estas cosas porque no estoy acostumbrado. Entonces David las quitó, tomó luego su cayado en su mano, y escogió para sí 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en un zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. 1 Samuel 17:38-40. En ese momento, Saúl preguntó sobre el origen de David, mientras observaba a David yendo al encuentro del filisteo. Entonces le dijo a Abner, el comandante del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Abner respondió: Por la vida del rey, no lo sé. Entonces el rey dijo: Descubre de quién es hijo este joven hombre. 1 Samuel 17:55-56. Aquí está David, vestido con sus ropas más básicas de pastor y armado con sus armas más simples de pastor, su honda y su cayado, listo para luchar. Entonces ocurre el punto de inflexión. Mientras tanto, el filisteo, con un portador de escudo delante de él, seguía acercándose a David. Lo observó y vio que era poco más que un niño, radiante de salud y hermoso, y lo menospreció. Y le dijo a David: ¿Soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Ven aquí, dijo, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. 1 Samuel 17:41-44. David respondió al filisteo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quienes tú has desafiado hoy. El Señor te entregará en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo daré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 1 Samuel 17:45-46. Imagina las posibilidades. David permaneció firme ante esta criatura enorme. Todo lo que David tenía era una honda y una piedra contra un gigante que llevaba 200 libras de armadura. Hubo un silbido en el aire, una piedra voló por el aire, y así fue el fin de Goliat.
cayó como un saco de piedras. Entonces Saúl, imagina las posibilidades. David permaneció firme ante esta criatura enorme. Todo lo que David tenía era una honda y una piedra contra un gigante que llevaba 200 libras de armadura. Hubo un silbido en el aire, una piedra voló por el aire, y así fue el fin de Goliat. Cayó como un saco de piedras. Todos los que estaban reunidos aquí sabrían que no es por la espada ni por la lanza que el Señor da la victoria, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará en nuestras manos. 1 Samuel 17:47. Mientras los filisteos se acercaban para atacar, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para enfrentarlo. Metió la mano en su bolsa, sacó una piedra, la lanzó, y la piedra golpeó la frente del filisteo, se clavó en su frente, y él cayó de bruces en el suelo. Así, David venció al filisteo con una honda y una piedra, sin una espada en la mano. Derribó al filisteo y lo mató. Corrió, se puso de pie sobre él, tomó la espada del filisteo y la sacó de la vaina. Después de matarlo, le cortó la cabeza con la espada. Cuando los filisteos vieron que su héroe estaba muerto, huyeron. Y los hombres de Israel y de Judá avanzaron con un grito y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Sus muertos quedaron esparcidos por el camino de Saraim. Cuando los israelitas volvieron de perseguir a los filisteos, saquearon su campamento. David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, y las armas de Goliat las puso en su tienda como trofeos. Permanecieron allí en silencio como testigos. David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén y guardó las armas del filisteo en su propia tienda. La batalla crucial entre David y Goliat nos enseña 4 cosas. Enfrentar gigantes es una experiencia intimidante, luchar es una experiencia solitaria, y nadie más puede luchar por ti. Tu Goliat es tu Goliat. No te preocupes por eso. Alguien podría responder, pero es un Goliat para ti. Nadie más, ni siquiera un consejero, pastor, padre o amigo puede luchar por ti. Es solitario, pero te permite madurar. Aprendes a confiar en Dios en el campo de batalla aislado. Confiar en Dios proporciona una sensación de seguridad. David derribó a Goliat con la primera piedra. Su puntería fue precisa y no falló el blanco. Su fe en Dios lo mantuvo firme. No podrás derrotar al gigante si intentas hacerlo personalmente. Cuando has pasado suficiente tiempo de rodillas, es notable cómo puedes mantenerte estable. Ganar victorias es una experiencia memorable. Debemos reflexionar sobre nuestras victorias anteriores. Debemos compartir nuestras historias enfrentando leones y osos, nuestros propios triunfos sobre Goliat. No sabes qué hay al otro lado del valle. Tal vez no puedas comprender que sea ese gigante que está frente a ti. Te está atormentando. La incertidumbre sola ya es un gigante. Pero mira esa preocupación en comparación con el Señor Dios mismo y dile por fe: la batalla es tuya, Señor. Confío en ti. Entrego a ti todas mis armas, todas mis habilidades, y me pongo delante de ti, confiando en ti. Es el amor de Dios por nosotros lo que lo lleva a llevarnos al límite de nuestra propia fuerza. Él ve nuestra necesidad de confiar en Él, y su amor es tan grande que no nos permitirá vivir otro día sin entregarle nuestras armas, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, incluso nuestra confusión, para que nada se torne más significativo para nosotros que nuestro Padre. Nunca, jamás olvides esto. La batalla es del Señor. Recordar las victorias es extremadamente significativo. ¿Dónde guardas tus recuerdos? ¿Pasas rápidamente por las victorias? Rompe ese hábito. Dios no desperdicia victorias. Cuando realiza algo que solo Él puede hacer, nos dice: ahora no olvides esto. En los tiempos del Antiguo Testamento,
Dios mandaba a su pueblo a apilar grandes montones de piedras como recuerdos de sus varias victorias en su nombre. Esas piedras de recuerdo debían permanecer a la vista de todos para verlas. Y recordar la historia bíblica de David y Goliat es una de las más populares en las Escrituras. Es una lección de coraje, fe y superación de lo que parece imposible. Muchas veces, al enfrentar nuestros propios gigantes, olvidamos. Debemos recordar y mantener en la memoria lo que debemos olvidar, nuestras derrotas, y olvidamos nuestras victorias. La mayoría de nosotros puede recitar las fallas de nuestras vidas en detalles vividos, pero tenemos dificultades para nombrar las victorias notables que Dios ha realizado en nuestro pasado. No es así con David. Él dice: ¿sabes por qué puedo luchar contra Goliat, Saúl? Porque el mismo Dios que me dio poder sobre un león y un oso, me dará poder sobre Goliat. Lo que funciona para una persona no necesariamente funcionará para otra. Siempre estamos tratando de poner nuestra armadura en otra persona o vestir la armadura de otra persona en nosotros mismos, pero esa no es la manera de luchar. No importa el tamaño de tu gigante, recuerda que Dios es más grande. La batalla no es tuya, es del Señor. Recuerda las victorias, confía en Dios y no intentes luchar con las armas de otros. Dios tiene un plan específico para ti y te dará las armas y la fuerza necesarias para enfrentar a tus gigantes.